Amigos y amigas, nuestro primer tema es estos planteamientos de reformas laborales que se dan desde distintos sectores. Algunos temas han sido ya acordados entre trabajadores y empleadores, pero hay otros sectores que no están de acuerdo con lo que se está planteando. ¿Cuáles son las propuestas de reforma laboral? Las presentamos en la siguiente nota. Se trata de 3 planteamientos acordados en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. El primero es el referente al contrato de emprendimiento, el cual es para el desarrollo de nuevas inversiones y emprendimientos y que tendrá una duración de hasta 3 años para su consolidación. El segundo es la eliminación de recargos, el cual generará la reducción del 35% en los contratos eventuales y ocasionales. Finalmente, la tercera propuesta es la referente a la jornada, donde si bien se ratifica que la máxima de trabajo será de 40 horas semanales, 8 horas diarias, también se permite una jornada especial, la cual con previo acuerdo entre las partes se puede cumplir hasta en 6 días y hasta 12 horas diarias. Estos son algunos de los planteamientos que se hacen en torno a las nuevas modalidades de trabajo. Jaime Arciniegas, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, nos acompaña, y Miguel Ángel Puente, abogado laboral, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales FECABE. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ahí están los planteamientos. ¿Qué se dice desde el Parlamento Laboral Ecuatoriano sobre estas propuestas? Bueno, muchas gracias primero la invitación. Bueno, nada nuevo con respecto a la intención que ha tenido el sector empresarial desde décadas pasadas. Nosotros hemos señalado que de por medio hay una constitución y hay tratados y convenios internacionales que el Ecuador tiene la obligación de cumplir. Y en el marco de la Constitución no pueden haber aspectos que tiendan a tener regresividad sobre los derechos adquiridos ya durante muchos años. Entonces, señalar que además la actitud que han adoptado aquellos que se dicen miembros del Consejo Nacional del Trabajo, que obedece más bien a intereses de orden personal y de orden político, no obedece a un lineamiento que persiga el sostener y mejorar los derechos, tal como ha señalado el Frente Unitario de Trabajadores y como lo hacemos nosotros como Parlamento Laboral Ecuatoriano, habida cuenta de que uno de sus miembros, que siendo del Frente Unitario de Trabajadores, jamás consultó a sus propias organizaciones para adoptar una medida que a todas luces viola los derechos de los trabajadores. Y queremos señalar claramente también que la otra parte que es integrante del Consejo Nacional del Trabajo es la CUT. Varios de ellos son ejecutivos o funcionarios, altos funcionarios de empresas públicas que no obedece al interés de los trabajadores. Se han transformado entonces en comerciantes de los derechos de los trabajadores, lo cual cuestionamos y bajo ningún punto de vista estamos nosotros anuentes a aceptar. ¿Por qué esta diferencia de pensamiento entre las distintas centrales sindicales? Porque el interés legítimo de los trabajadores es mantener los derechos y mejorar y ampliarlos en concordancia con lo que señala la Constitución. Es decir, la Constitución no permite la regresividad de derechos, sino la progresividad de derechos. Ahora, en tanto también que el trabajo se rige por el derecho social, tiene que enmarcarse entonces la legislación que posibilite el dar un tratamiento a la parte más débil de la relación del trabajo, para protegerlo desde la legislación y por supuesto desde las autoridades también, porque más allá del trabajador está la familia y por tanto se podría ver afectada una decisión de esta naturaleza, porque están planteando, por ejemplo, el pretender laborar 12 horas diarias. Recuérdese que hace 133 años la lucha de los trabajadores de Chicago determinó 8 horas para el trabajo, 8 horas para dedicarle a la familia y 8 horas para el descanso. El momento que se pretende establecer 12 horas ponen en riesgo inclusive la integridad física de los trabajadores por las horas extenuantes y también desde el ámbito de la productividad va en contrasentido con lo que plantea el sector empresarial, porque las horas más productivas están entre la primera y la sexta hora de trabajo, mientras que las dos últimas se reduce su productividad. Y si empleamos a 12 horas, entonces la productividad baja también. Pero la exposición a estas largas jornadas extenuantes, hay riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, estrés laboral, en fin, que provocaría
digo, en el trabajador un impacto importante, digo, en su propia salud. Esta es una de las modalidades que se plantean, esto de repartir las 40 horas semanales en varios días, acortar pues los días en los que se trabaja, hacerlo en 3, en 4 días o extenderlo hasta 6 días. ¿Cómo defiende usted el tema de que no se estarían violando los derechos de los trabajadores? Muy buenos días con toda la audiencia. A ver, en primer lugar yo creo que hay un error de comunicación. La propuesta es de las 40 horas semanales, que es la jornada máxima semanal, que de alguna manera se pretende incrementarla, no es que necesariamente se conviertan en 12 horas diarias, sino que el empleador y el trabajador de mutuo acuerdo puedan establecer un horario que convenga a las necesidades del sector empresarial y a las posibilidades del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Las 40 horas semanales se van a mantener. Tomemos en cuenta que solamente en la región Ecuador tiene una jornada de 40 horas semanales. De 41 a 45 horas semanales tienen Brasil, Chile, El Salvador, República Dominicana. De 46 a 48 horas semanales tienen Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Es decir, Ecuador es el único país de la región que tenemos una jornada máxima de 40 horas. Ojo, con esto no estoy diciendo que hay que incrementar, porque eso sí sería una regresión de derechos. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a la realidad. Tenemos en cuenta que esta propuesta que se realiza desde el sector empresarial no contraviene de ninguna manera al convenio 106 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es naturalmente el organismo que precautela los derechos de los trabajadores y que las relaciones laborales sean adecuadas y estén dentro de un marco que proteja la salud y que proteja precisamente el bienestar de los trabajadores. ¿Qué dice, perdón, este convenio 106 de la OIT? Que el descanso mínimo obligatorio de una persona, de un trabajador, es de 24 horas consecutivas. ¿Qué pasa si el trabajador no está de acuerdo en hacer este tipo de jornadas extendidas? No se acepta y por lo tanto se mantiene la jornada ordinaria que en este momento está realizando, ¿no? Entonces hay que partir de eso. De ninguna manera la propuesta es 12 horas de trabajo, porque eso podría parecer como algo que podría llevar a un tema de explotación o algo por el estilo, pero miremoslo desde el otro punto. ¿Pero qué capacidad de negociación tiene el trabajador en ese caso frente al empleador al decirle, no, yo no estoy de acuerdo en trabajar las 12 horas, por ejemplo, en el caso de que así fuera? A ver, hay que pensar que en la relación laboral lo que se busca es precisamente mantener la fuente generadora de trabajo. Y por lo tanto, al mantener la fuente generadora de trabajo, tanto el trabajador como el empleador entendemos que pueden llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Si no se llega a un acuerdo legalmente, el empleador no puede imponer este horario, y tomemos en cuenta que esto es una propuesta de trabajo, entonces no puede imponerlo y por lo tanto se tendrá que mantener la relación laboral, o en el caso puede existir también esa posibilidad que no existe un acuerdo, podría terminarse la relación laboral con una indemnización. Entonces tengamos en cuenta que tampoco de ninguna manera esto implica una afectación directa al derecho del trabajador. Ahora, lo que sí es verdad es que el empleo adecuado en el país ha caído y ha caído muchísimo, se redujo en más de 3 puntos porcentuales durante el primer trimestre de este año, pasando del 41% en marzo del 2018 al 38% en marzo del 2019. Frente a esto, a esta realidad, a los miles de desempleados en el país, ¿qué se propone también desde las centrales sindicales? A ver, nosotros hemos hecho varias propuestas para la generación de empleo, inclusive aprovechando las potencialidades que tiene el país. Pero claro, cuando se habla en cambio que este sistema de trabajo por 6 horas diarias, como se estaba señalando, frente a una cola que tendría alrededor de 5 millones de trabajadores, ¿usted cree que va a haber un acuerdo entre trabajador y empleador para decir, no, yo no quiero trabajar 6 horas, quiero trabajar 8? Entonces simplemente dirán, pase y en la cola tenemos 4.999.999 trabajadores, entonces haciendo cola, y así seguirán pasando. Si fuera un país que tuviéramos un pleno empleo, las cosas serían diferentes, pero aquí la oferta de trabajo por parte de los trabajadores que están desempleados, pues evidentemente es muy grande. Entonces pretender llegar a un acuerdo, pues evidentemente no la va a haber. Lo que va a haber es una imposición, lo tomas o lo dejas, así de simple. Y claro, el trabajo cuando se rige por el derecho social, pues evidentemente el Estado tiene la obligación de precautelar por ese trabajador y precautelar por la familia. Y tampoco se puede buscar un empleo, cualquier empleo que no garantice los derechos de estabilidad. Recuerde que la Constitución de la República habla el derecho al trabajo, es decir, el derecho a la estabilidad en el trabajo y no como se está señalando desde el sector empresarial.
Se inventan nuevos conceptos de millennials que no quieren tener estabilidad en ninguna parte, en ninguna institución, en ninguna empresa. Cuando usted asume las responsabilidades como familia y tiene que alimentar a los hijos, tiene que dar educación, salud, vivienda y demás, lo que necesita es estabilidad en el trabajo para planificar inclusive el desarrollo social de la familia. Pero esto no está ocurriendo porque el empleo adecuado sigue cayendo. Vamos al tema. A ver, si queremos generar empleo en este país, hay alternativas. Por ejemplo, se desarrolló en el país una potencialidad hidroeléctrica y está llegando tarifas subsidiadas al sector industrial y al sector comercial, porque los ciudadanos pagamos más caro la energía que ellos. Pero sin embargo de aquello, debería ser mucho más bajo todavía el costo de la energía hidroeléctrica, porque son energías renovables y económicas, e incentivar entonces a lo que ahora están llamando como emprendedores. Es más, debería subsidiar totalmente la energía eléctrica al sector emprendedor para ayudarles en ello. Pero, por otro lado, las tasas de interés, figúrese que las tasas de interés para el sector empresarial, para el sector comercial grande, está en el 8, 9% cuando mucho, 9% de tasas de interés. Cuando usted ubica los créditos, por ejemplo, para el artesano, para el pequeño emprendedor, para los emprendimientos, está en el 28%. ¿No le parece que es absurdo pensar de que debería pagarse ese tipo de interés? Y una cosa es ser hijo de un familiar rico, de empresario y demás, y qué difícil es emprender entonces para un hijo de un obrero que nacen o salen desde las universidades. Entonces, hay varias alternativas que se pueden utilizar. Hemos planteado inclusive al gobierno reducir alrededor de $600 millones entrando en el tema de eliminar los subsidios al gas, por ejemplo, porque quienes están calentando y quienes más consumen gas son los sectores industriales y aquellos millonarios que tienen hasta piscinas para calentar el agua. Hay alternativas para que la población, entregándole $7 mensuales, nos estaríamos ahorrando alrededor de 17 para no pagar el subsidio en el gas, por Abogado, ejemplo. ¿Quiénes son las personas o los empresarios que más se beneficiarían de estas reformas laborales que se están planteando? ¿Los grandes empresarios o los pequeños empresarios? Las personas que no tienen empleo. Creo que tenemos que pensar en ellos. Es decir, de 8 millones de la población económicamente activa, 5 millones de personas están en una situación de no empleo adecuado. Esto es, o son desempleados o están en un empleo inadecuado. Por lo tanto, las reformas ¿Pero para no quién va a pretenden... mejorar la rentabilidad? ¿Para las grandes empresas o para los pequeños emprendimientos que, pues lastimosamente, a veces fracasan antes del año? Yo creo que esta no es un tema de beneficiar al sector empleador y perjudicar al sector trabajador. Es decir, debemos pasar de ese criterio maniqueísta de que es una lucha de clases entre los empleadores y los trabajadores. Tenemos que vernos precisamente como las partes integrantes de un verdadero motor de la economía. Es decir, no va a haber dinamización de la economía si los empleadores y los trabajadores y el sector público, en este caso el Estado, no unen sus esfuerzos para poder efectivamente poner atención a esos 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado. Ahora, respecto a su pregunta, existe una de las propuestas que ha sido consensuada igualmente a nivel del Consejo Nacional del Trabajo, que Jaime dice está indebidamente conformado. Esto es igual que en un tema sindical. Cuando una empresa llega a un acuerdo con el comité de empresa y existen otras organizaciones laborales, normalmente las otras organizaciones laborales dicen no, ese acuerdo no fue adecuado, ese comité de empresa está ilegalmente constituido, está ilegalmente posesionada su directiva. Es decir, siempre van a haber grupos o sectores que no estén de acuerdo con los convenios o los acuerdos a los que se lleguen. Pero existe un Consejo Nacional del Trabajo que tiene la representatividad de distintas organizaciones de trabajadores que se encuentran debidamente representadas y acreditadas. Y por lo tanto yo creo que hay que, este acuerdo que se llegó en el Consejo Nacional del Trabajo, aperturarlo a otros sectores, como por ejemplo el Parlamento Laboral Ecuatoriano, el Frente Unitario de Trabajadores y otros más, que podamos sentarnos y poder efectivamente buscar soluciones en beneficio del país. El contrato de emprendimiento, ¿a quién va a beneficiar? No va a beneficiar al gran empresario, va a beneficiar precisamente a aquella persona que teniendo una iniciativa, teniendo una necesidad, posiblemente dejó de laborar en una relación de dependencia, decide aperturar un emprendimiento, decide poner un restaurante, decide poner una cafetería, una papelería. Esa persona requiere precisamente ese emprendimiento, tiene un tiempo de maduración. Lamentablemente no todos y la gran mayoría de los emprendimientos en el país no llegan a feliz término, es decir, fracasan. ¿Qué es lo que se pretende con el contrato de emprendimiento? De ninguna manera que exista un periodo de prueba de 3 años como se ha manifestado. Eso es falso y eso es una información equivocada. Pero eso se ha planteado. No se ha planteado eso, se ha planteado de que
el contrato de emprendimiento tenga una duración máxima de 3 años. En los 3 años, si el emprendimiento ha funcionado, entonces se convierte en un contrato por tiempo indefinido. Si entre los 3 años, al año 1, al año 2 o antes de que se cumplan los 3 años, ese emprendimiento ha fracasado y por lo tanto se tiene que cerrar la cafetería, la panadería, ¿qué es lo que va a pasar? Se termina la relación laboral, se le paga todos los beneficios laborales, incluidos el desahucio. Lo que no se le paga a ese trabajador es el despido intempestivo, porque el despido intempestivo es una indemnización por la decisión unilateral, voluntaria del empleador de dar por terminada la relación laboral. Cuando una persona ha emprendido y no ha funcionado su trabajo, no es su voluntad despedir al colaborador que contrató, es una necesidad que se requiere porque la persona arriesgó su capital, arriesgó sus ahorros, posiblemente fue al banco, recibió un crédito y decidió aperturar un emprendimiento, decidió generar 1, 2, 3 fuentes de trabajo y se cierra el emprendimiento y aparte de eso hay que castigarlo haciéndole que pague una indemnización por despido intempestivo. Este planteamiento y los argumentos que plantea el abogado Puente, ¿cómo usted los recibe? A ver, si usted mira la legislación laboral, ahí hay una gama de formas de contratación. Hay contratos eventuales, hay contratos ocasionales, hay contratos de temporada, hay contratos por obra. Esa es una parte. ¿Y se han venido utilizando estos durante estos años? ¿En qué medida? Habría que averiguarles al sector empresarial si es que han venido utilizando. A decir del Ministerio de Trabajo, eso no ha funcionado. ¿Pero qué más? También establece, por ejemplo, el subsidio por parte del gobierno a los nuevos trabajadores. Hasta por un año les paga los aportes a la seguridad social, los aportes patronales. No sé cómo esté funcionando eso en realidad. ¿Qué otra cosa hay? Se inventó en el ministro anterior nuevas modalidades de trabajo para la floricultura, para las bananeras, para el sector turístico. Y han tenido una gama inclusive de nuevas modalidades de trabajo. Si a esto sumamos que también se redujeron los impuestos, se redujeron los aranceles para el sector productivo, ¿qué más quieren? Adicionalmente a eso también ahora se pretende, para generar empleo, hay que eliminar el 35% de la sobrecarga que se tiene a los contratos eventuales y ocasionales. ¿A quién beneficia eso? Pues al empleador. Si se elimina el despido intempestivo, ¿le beneficia al trabajador y va a generar empleo? No, le va a beneficiar al empleador. Si se va a hablar de trabajar 6 horas diarias durante 6 días a la semana, ¿a quién están perjudicando? A la familia, están perjudicando al trabajador porque están separando de las 48 horas que establece de descanso mínimo para compartirlo con la familia. Entonces, aquí lo que hay es una ventaja albarda sobre albarda, dirían, para el sector empresarial. Y lamentablemente la debilidad del gobierno del presidente Moreno hace que haya una presión fuerte, y ustedes podrán haber apreciado de las cámaras una presión fuerte para modificar aquello que venían soñando décadas atrás. Estamos regresándonos al siglo XIX, por favor, entendamos que los trabajadores somos seres humanos, no somos productividad, no somos utilidad, no somos rentabilidad solamente, somos personas, somos seres humanos, somos familias y necesitamos entonces una legislación que se rija por ese derecho. Ahora lo que está planteando el abogado Arciniegas sobre el tema de la generación de empleo desde el sector productivo, desde las empresas y todos los beneficios que han recibido a través de la ley durante estos años, ¿cómo ustedes se comprometerían a generar el trabajo? ¿En qué punto va a ser medible este incremento del trabajo en el país? Porque si es que se cambian todas las reglas del juego y al final, al cabo de 1 o 2 años, el empleo sigue en la misma situación, pues va a ser realmente decepcionante y ya las situaciones estarán cambiadas en detrimento del trabajador. Sí, a ver, primeramente, ¿quién es el generador de puestos de trabajo? El sector privado. 9 de cada 10 empleos lo genera el sector privado. Es decir, necesitamos tener una reactivación económica. Segundo, una reforma laboral, una reforma legal no va a generar puestos de trabajo. ¿Cuál es la garantía de la estabilidad para los trabajadores o cuál es la garantía de generación de puestos de trabajo? Una economía estable. Una reforma laboral como lo que se está planteando es un instrumento que puede beneficiar, ayudar, apoyar a esta reactivación económica. Pero no se crea tampoco de ninguna manera que hecha la reforma laboral mañana vamos a tener 400,000 personas más trabajando. Lo que se pasa es que se generan nuevas condiciones más favorables. ¿Para qué? Para que la persona que está pensando poner
tener una empresa, por ejemplo, si hablemos de las grandes empresas o de una pequeña empresa igualmente que son generadoras de puestos de trabajo. Cuando un empresario, una inversión extranjera tiene que evaluar dónde se instala, tiene que ver cuál es la mejor alternativa y tenemos que competir con nuestros similares, Colombia, Ecuador, Perú. ¿Qué es lo que pasa? Como mencioné ya, Colombia y Perú tienen 48 horas de trabajo. Colombia y Perú tienen remuneraciones básicas unificadas menores a las de Ecuador. Reitero, no estoy diciendo ni bajemos la remuneración ni aumentemos la jornada de trabajo. Pero Colombia y Perú, Colombia está en el puesto 65 en el ranking de Doing Business. Perú en el puesto 68, Ecuador está en el 123. Todas esas trabas, todas esas debilidades que tiene nuestro sistema económico, esa falta de confianza por la falta de reglas claras de juego que no han permitido precisamente que el sector empresarial local y extranjero puedan realizar mayores inversiones en el país. ¿Qué es lo que estamos pensando? No buscamos beneficios para que el empresario gane más, no buscamos beneficios para que el trabajador gane menos. Lo que buscamos es un sistema de estabilidad económica que permita mayor generación de la economía para que hayan más puestos de trabajo, para que una empresa que funciona hoy, mañana funcione otro al lado, para que un restaurante que funciona hoy, mañana funcione otro al lado. Y todo esto permita precisamente la dinamización de la economía. Si la economía nacional no se dinamiza, no habrá fuentes de trabajo y este número, estas 300,000 personas que pasaron del pleno empleo a un empleo inadecuado en el último año, posiblemente se incrementen. Por eso es importante mencionar y reitero el llamado a los sectores sindicales y de trabajadores. Hoy es el momento de unir esfuerzos entre el sector público, el sector privado, trabajadores y empleadores para que juntos podamos construir como parte de un diálogo nacional precisamente alternativas adecuadas que de ninguna manera estamos planteando. Yo en lo personal y el sector empresarial que represento y muchos de los sectores empresariales de ninguna manera hemos planteado ni precarización de la relación laboral, ni regresión de derechos. Reitero, el tema de las 40 horas de ninguna manera afecta, no regresión de derechos porque ahora, no con contraviene estos el convenio planteamientos 106. que se han hecho a futuro, el trabajador podrá tener y sustentar su seguridad social, su pensión de vejez. ¿Se ha pensado en esto? ¿Se ha pensado a largo plazo en lo que pasará en el país con las personas que pues se acojan y tengan que trabajar en diferentes condiciones? El tema de la seguridad social es un tema que no tiene ninguna relación con las tres propuestas que ha llegado el Consejo Nacional de Trabajo. El tema de la eliminación del 35%, la jornada de 40 horas y el contrato de emprendimiento no tiene ninguna incidencia en la situación de la seguridad social. Sin embargo, ese es otro gran tema que tiene que ser parte precisamente de este diálogo, de este consenso, de este acuerdo. Los trabajadores que tanto defienden precisamente la no regresión de derechos y de las cuales yo como empleador igualmente estoy completamente de acuerdo y la defiendo, de ninguna manera podemos nosotros, trabajadores y empleadores, sentirnos afectados por el mal manejo que se ha dado a la seguridad social. Recordemos que el aporte obligatorio a la seguridad social obligatoria lo hacen los trabajadores y lo hacen los empleadores. Y esa aportación que realizamos para tener una protección de salud, para tener una protección de vejez en caso de jubilación, de riesgos del trabajo y otras prestaciones, están en riesgo precisamente por el manejo político que lamentablemente se ha realizado el sistema de seguridad social. Por eso es importante un gran diálogo nacional para buscar una solución. El seguro de pensiones, por ejemplo, es inviable en el tiempo si seguimos bajo este mismo sistema, si seguimos bajo las mismas condiciones. En los planteamientos de los empresarios está precisamente el tema de la jubilación patronal, está el tema de el sindicalismo también, en las propuestas que hizo, por ejemplo, la Cámara de Comercio, los sectores agremiados de los empresarios. Ya para finalizar, bueno, ¿cuál sería su propuesta frente a todo lo que se ha dicho y lo que se seguirá discutiendo en los próximos días también, bueno, ya en la Asamblea Nacional? A ver, yo quisiera ir por partes, es que sí afecta pues estas decisiones que se pretenden hacer desde el sector empresarial a la seguridad social, sin duda, y le afectan particularmente al trabajador. Porque el aporte a la seguridad social se lo hace en función de la remuneración. Si le quitan el 35% a los contratos eventuales y ocasionales, el trabajador aporta menos a la seguridad social. Se perjudica el trabajador y se perjudica también el seguro social. Cuando se eliminan las horas suplementarias y horas extraordinarias que hacen parte también de la remuneración, el trabajador aporta menos a la seguridad social, se perjudica la seguridad social. ¿Quién se beneficia? Se beneficia el empresario. Se benefician entonces todos ellos. Ahora, el interés mayor que tienen aquí son las cámaras de comercio, porque usted ha visto, por ejemplo, a los dos presidentes de las cámaras de comercio ser los adalides de estas propuestas. Entonces, este es un sueño de muchos años atrás del sector empresarial, y para el sector empresarial
o los sindicatos de los empresarios, para ser más claros. Aquí, claro, nos diferencian entre los que tenemos jean, botas y casco y decimos nosotros, los empresarios somos cámaras, son los sindicatos. Entonces aquí hay sindicalistas empresariales que a toda costa quieren exterminar con los sindicatos de los trabajadores. ¿Y por qué? Pero también hay pequeños emprendedores que tienen dificultades para contratar. ¿No hay que reconocer también esto? No, nosotros estamos dispuestos a dialogar sobre todos los temas. Que deben haber dificultades sin duda alguna, que tenemos que sentarnos a analizar, a valorar y a proponer sin duda alguna, pero de ahí que se pretenda aprovechar de estos comerciantes que están en el Consejo Nacional del Trabajo, traidores en unos casos y en otros casos por intereses políticos que están vendiendo los derechos de los trabajadores, porque para los sindicatos empresariales no hay mejor sindicato de trabajadores que el que no exista. La idea es eliminar los sindicatos porque la propuesta que están planteando, por ejemplo, es eliminar los pocos recursos que ingresan a las organizaciones sindicales para defender sus derechos y lo que pretenden entonces, eliminado eso, eliminado el sindicato y aquí reinará entonces el imperio y el poder económico. Nosotros no lo vamos a permitir. En este caso hemos señalado claramente, estaremos con el FUT en las calles defendiendo nuestros derechos porque implica defender no solamente los intereses de los actuales trabajadores, sino de las futuras generaciones que vienen. No queremos esclavos en el futuro, no queremos explotados en el futuro. Lo que queremos es trabajadores con derechos, tratados como seres humanos y no como unidad de negocio para engordar solamente las ganancias. 30 segundos, sus conclusiones. No estoy de acuerdo con Jaime porque lo que deberían los dirigentes sindicales es precisamente, hablábamos del ser humano. El ser humano que no tiene empleo, para él hay que generar condiciones que le permitan acceder a un empleo con todas las seguridades, con todos los beneficios laborales. Pero eso es, por ejemplo, hablaba de que al incrementarse o el tema de las 40 horas se va a aportar menos a la seguridad social. Lo que buscamos es generar más fuentes de trabajo. Reitero, por ejemplo, si una empresa tiene una necesidad de trabajo de 12 horas de jornada de trabajo y hoy está trabajando una persona, trabajando 8 horas diarias y trabajando horas suplementarias para completar esas 12 horas, la alternativa permitiría que esas mismas 12 horas sean atendidas por 2 personas. Lo que antes trabajaba solamente Pedro durante 8 horas y 4 horas suplementarias, ahora va a trabajar Pedro 6 horas y Juan 6 horas. Se está permitiendo con la misma capacidad instalada de la fábrica, por ejemplo, que exista una nueva fuente de trabajo. Y eso va a permitir precisamente que haya un aporte a la seguridad social, tanto de Juan como de Pedro. Por lo tanto, la seguridad social también se fortalece bajo estos temas. Reitero, hay que pensar en los 5 millones de personas que no tienen un pleno empleo y hay que permitirles, darles la posibilidad de que puedan acceder a un pleno empleo a través de mecanismos que, reitero, no pretenden mayores rentabilidades para las empresas, sino una dinamización de la economía nacional. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. El tema es realmente sensible y pues se sigue discutiendo en todos los ámbitos. Nosotros solamente queremos aportar pues con distintas opiniones para que ustedes saquen sus conclusiones, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa en Primera Impresión. Recuerda que nos escucha a través de Pública FM. Enseguida volvemos.